Mucho antes de que resonara el llanto del Salvador en un humilde pesebre, hubo una mujer cuyo nombre susurraba el destino del mundo: Ana, hija de Fanuel, descendiente de la tribu de Leví. Aunque las escrituras canónicas no mencionan mucho sobre ella, los antiguos textos apócrifos y la tradición cristiana nos ofrecen un retrato fascinante de esta matriarca, elegida por el cielo, la madre de María, la abuela de Jesús. Ana no era una mujer común. Desde su juventud fue conocida en Judea por su sabiduría, su justicia y su firmeza en la oración. Su corazón ardía con la esperanza de Israel y sus labios proclamaban las promesas de los profetas. Vivía junto a su esposo Joaquín, un hombre justo y temeroso de Dios, pero por mucho tiempo su casa estuvo envuelta en silencio. Un silencio doloroso. No podían tener hijos. Años pasaron. La mirada de Ana, cada vez más marcada por el tiempo, se alzaba al cielo rogando por un milagro. En una tierra donde la maternidad era señal de bendición, la infertilidad era una carga pesada, un estigma cruel. Joaquín, rechazado incluso al ofrecer sacrificios. Ana no era una mujer común. Desde su juventud, su alma ardía con un fuego de fe que ni los años ni la infertilidad pudieron apagar. Ella y su esposo Joaquín vivían en Jerusalén, rodeados de burlas y sospechas por no tener hijos. En aquellos tiempos, la esterilidad era considerada una maldición, una señal de desagrado divino. Pero Ana no se dio al desánimo. Se aferró a la esperanza como un guerrero a su espada. Cada día, al amanecer, subía al templo y oraba con lágrimas ardientes. Decía: «Oh Altísimo, si me concedes el don de un hijo, lo consagraré a tu servicio. No será mío, será tuyo, desde el primer aliento». Mientras tanto, Joaquín, su esposo justo y piadoso, se alejaba al desierto buscando respuestas en el silencio de Dios. Allí, rodeado de roca y viento, clamó al cielo con el corazón hecho trizas. Y fue entonces cuando el cielo respondió. Un ángel resplandeciente se le apareció y le dijo: «Joaquín, no temas. Tu esposa Ana concebirá una niña. A través de ella nacerá la promesa eterna». El cielo se había movido y cuando Joaquín volvió corriendo a casa, encontró a Ana en el umbral, con el rostro iluminado como una antorcha celestial. También a ella se le había aparecido un ángel. Sus miradas se cruzaron y supieron que algo eterno estaba por comenzar. El nacimiento de la niña prometida. El sol apenas acariciaba los tejados de Jerusalén, cuando los gritos de júbilo salieron de la casa de Ana. ¡Una niña! Una niña había nacido. Y no era una cualquiera, era la elegida, la prometida por el cielo, la respuesta a años de lágrimas y oración. Ana la miró por primera vez y supo, sin duda alguna, que esa niña cambiaría el mundo. La envolvió con ternura y le dio un nombre sencillo, pero destinado a la gloria: María. Desde su cuna, la pequeña irradiaba una paz que hacía callar hasta el viento. Su llanto no era queja, sino canto. Su mirada, profunda como un pozo de sabiduría. Ana, que había soñado con ese momento durante años de humillación y esperanza, ahora no solo era madre, era la guardiana del vaso más puro jamás creado. Y Ana cumplió su promesa. Apenas María comenzó a dar sus primeros pasos, Ana la llevó al templo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, alzó a la niña y la ofreció al Señor, tal como había prometido. «Señor, esta hija es tuya. Guíala, protégela. Haz de ella lo que tú has soñado». María se quedó en el templo, donde fue criada en la pureza y la obediencia, pero Ana no se alejó jamás. Día tras día, regresaba al templo a escondidas para observar a su hija desde las sombras de las columnas sagradas. La veía cantar, orar, aprender, sin saber aún que el cielo entero ya se inclinaba ante aquella pequeña doncella. Los años pasaron y con cada día, la fe de Ana se volvía más inquebrantable. Había dado a luz no solo a una niña, sino a la esperanza de la humanidad. Y aunque los sabios del templo no lo veían, Ana lo sabía. María no solo era su hija, era el arca nueva, pero lo que Ana aún no sabía era que su linaje estaba a punto de enfrentarse al poder del imperio, al escándalo de lo imposible, y a la sombra del mismo Herodes, la vida de
Ana parecía haber alcanzado su cima. Su hija María, pura como el alba, crecía en gracia dentro del templo. Ana veía cómo los sacerdotes quedaban maravillados con su sabiduría, cómo los cielos parecían inclinarse con cada palabra que salía de su boca. Pero no todo eran cantos de ángeles. Desde las sombras el mundo comenzaba a agitarse. El imperio romano oprimía con mano de hierro y en los pasillos del templo los murmullos se volvían cada vez más oscuros. Herodes el Grande, rey cruel y paranoico, empezaba a oír profecías que hablaban de un niño rey que vendría a quitarle su trono. Nadie sabía quién ni cuándo, pero Ana presentía que ese niño aún no nacido, de alguna forma, estaba ligado a ella. Una noche Joaquín, su esposo, despertó sobresaltado. Había soñado con una montaña encendida, una estrella cayendo sobre la tierra y una voz que le decía: «Del vientre de tu hija nacerá el pastor de los pueblos. Prepárate, porque no todos celebrarán su llegada». Ana se levantó, miró al cielo estrellado y dijo con voz firme: «Si la oscuridad viene, que me encuentre en vela». Y así fue como la madre de María comenzó a entender que su historia no era solo personal, sino parte de un plan eterno. Comenzó a advertir a su hija, con ternura pero con firmeza: «Hijita mía, tu vida no será como la de otras mujeres. El cielo te escogió, caminarás por sendas que pocos entenderán. Pero no temas, yo estaré contigo hasta el final». Pero incluso Ana, con toda su fe y sabiduría, no estaba lista para la revelación que pronto cambiaría sus vidas para siempre. El anuncio que partió la historia en dos era una tarde tranquila. Ana se encontraba hilando en su hogar, mientras el sol doraba las paredes con un resplandor casi celestial. Todo parecía normal, hasta que un silencio sobrenatural descendió sobre la habitación. El aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo hubiera contenido el aliento. Y entonces, lo imposible ocurrió. Un destello iluminó el umbral, y un ser radiante como el trueno apareció ante María, el arcángel Gabriel. Ana, desde la cocina, sintió que algo poderoso estaba sucediendo. Corrió al umbral, pero al ver la luz, cayó de rodillas. No entendía con la mente, pero su espíritu lo sabía. Dios hablaba. Desde la otra sala, la voz del ángel retumbó como un río que descendía del cielo. «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». El corazón de Ana latía con fuerza. No podía ver al ángel, pero sentía cada palabra como un trueno en el alma. Cuando todo terminó y la luz se desvaneció, corrió a abrazar a su hija. «¿Qué ha pasado, María?», preguntó temblando. Y su hija, con los ojos brillando como dos estrellas, respondió: «Madre, el Mesías viene y lo traigo en mi seno». Ana cayó al suelo llorando. No de miedo, sino de asombro. Toda su vida, cada lágrima, cada oración, habían llevado a esto. Su vientre había traído al mundo a la mujer que ahora llevaba dentro al Salvador. Ella, una anciana que había sido humillada por no poder tener hijos, ahora era la madre de Dios. Mientras Ana intentaba comprender lo que eso significaba, ya se movían las fuerzas del mal. En lo profundo del palacio de Herodes, los rumores sobre una virgen embarazada comenzaban a filtrarse. Y el rey no estaba dispuesto a permitir que ningún niño le robara su trono. Aunque no podía acompañarlos todo el camino por su edad, Ana los despidió como se despide un ejército celestial, con lágrimas, sí, pero con fe firme como piedra. «María, tú llevas en tu seno la luz del mundo. No importa cuán oscuro sea el camino. Donde tú pongas un pie, la oscuridad retrocederá». Y así partieron. María sobre un asno envuelta en telas humildes, José guiando el camino con manos de carpintero y corazón de profeta. Y detrás de ellos, las oraciones de Ana volando como flechas invisibles hacia el cielo. El camino a Belén no fue fácil. Los caminos estaban llenos de viajeros, soldados romanos y rumores. Algunos hablaban de guerras, otros de profecías, y algunos de una estrella que había comenzado a brillar en el oriente.
Ana, desde su casa, miraba el cielo cada noche, buscando esa estrella. «Muéstrame, Señor, dónde están. Déjame ver su camino. Acompáñalos tú mismo». Y entonces, una noche, la estrella apareció sobre su casa, brillante, imposible de ignorar. Ana cayó de rodillas. «¡Ya viene!», susurró. «El tiempo se ha cumplido. La semilla que plantaste en mis entrañas va a florecer en el pesebre de la salvación». Mientras tanto, en Belén, las puertas se cerraban una tras otra. No había lugar para ellos, ni posadas, ni corazones abiertos, pero el plan de Dios nunca dependió del lujo. Cuando todo el mundo los rechazó, la creación misma abrió sus brazos. Un pesebre, una cueva, una noche y una promesa. Y en esa cueva, el universo contuvo el aliento, el llanto que despertó a los ángeles. La noche en Belén era fría, pero dentro de la cueva, un calor sagrado se extendía como un fuego invisible. No había médicos, no había camas suaves, solo heno, silencio y la presencia palpable de Dios. María, encorvada por las contracciones, apretaba con fuerza la mano de José. Él no sabía qué hacer, solo sabía que debía quedarse, ser firme, ser escudo, ser testigo de lo imposible. Y entonces ocurrió un grito, un llanto agudo, un sonido que atravesó la noche como un relámpago. El Hijo de Dios acababa de nacer. El que creó las estrellas, ahora respiraba por primera vez. El que traza galaxias con su voz, ahora lloraba en los brazos de una joven virgen. El Salvador acababa de llegar al mundo cubierto de sangre, heno y humildad. En ese instante, los cielos no pudieron contenerse. En lo alto, sobre los campos, una multitud de ángeles descendió con estruendo. Brillaban como soles en la noche y cantaban: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Los pastores, rudos y dormidos, despertaron sobresaltados. Corrieron hacia la señal que les dieron: un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y allí lo vieron, al Mesías, al Cordero. Al león María lo sostenía con ternura. José lo cubría con amor, y en la distancia Ana también lo supo. Mientras su hija cantaba, Ana cayó de rodillas. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran de miedo ni dolor. Eran lágrimas de victoria. Ella, una anciana ignorada por el mundo, estaba viendo cumplirse siglos de profecías ante sus propios ojos. Su hija era la elegida, y su nieto sería rey de reyes. Esa noche, las tres mujeres Ana, María y Elizabeth se abrazaron en silencio, rodeadas por la eternidad. Fue como si el tiempo se detuviera. En la oscuridad de un mundo gobernado por emperadores y espadas, tres mujeres tejían la esperanza con hilos invisibles. Pero Ana sabía que la calma no duraría mucho. La decisión del justo, el hombre que casi lo cambió todo. Tras 3 meses en casa de Elizabeth, el momento de regresar llegó. Ana y María, fortalecidas en espíritu pero aún perseguidas por la incertidumbre, emprendieron el camino de vuelta. Jerusalén las esperaba, y con ella la reacción de José. Ana no dejó a su hija sola ni un instante. Sabía que, aunque el cielo estaba con ellas, los hombres podían ser crueles. Y al llegar, el rostro de José lo dijo todo. El justo, noble, carpintero de corazón sencillo, miró a María con el alma hecha pedazos. No entendía. Su prometida, pura como la luna, ahora esperaba un hijo, y no le había dicho nada. «¿Cómo pudo?», murmuró José, solo en su taller. La madera se astillaba bajo sus manos, mientras su corazón luchaba entre la duda y el amor. Ana lo observaba desde la distancia sin intervenir. Sabía que esa batalla no le pertenecía, pero oraba. Oh, cómo oraba. «Señor, si alguna vez escuchaste mi voz, haz que José vea con tus ojos. No lo dejes caer. Necesitamos a un hombre justo para cuidar al justo entre los justos». Esa noche Ana no durmió, y entonces el cielo volvió a hablar. En sueños un ángel se presentó ante José. «No temas recibir a María por esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando el sol salió, Ana salió a buscar leña. Al volver encontró a José a la puerta, con los ojos brillantes y las manos temblando.
Se acercó a María y le tomó la mano. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «El cielo me habló. Estoy con ustedes. Hasta el fin». Ana dejó caer la canasta. No por torpeza, sino por alivio. El plan seguía en marcha, pero no había tiempo para celebraciones, porque justo entonces llegó un edicto desde Roma. Todos debían empadronarse en su ciudad de origen Meet. Eso significaba que José y María, con Ana ayudando a preparar todo, debían viajar a Belén. El viaje a Belén y el crujido del destino Ana empacó cada cosa como si preparara un arca para enfrentar un diluvio. No permitiría que su hija caminara hacia su destino sin el abrigo de su amor. Preparó mantas tejidas con sus propias manos, pan seco para el camino y un pequeño frasco de aceite perfumado que había guardado desde su juventud, reservado sin saberlo para el nacimiento de un rey. Las noches ya no eran tranquilas. Desde el anuncio del ángel, los pasos fuera de la casa parecían más pesados, las miradas en el mercado más insistentes, y los rumores comenzaban a fluir como ríos venenosos por las calles de Jerusalén. Ana no era ingenua. Sabía que el embarazo de María, sin que aún viviera con José, traería escándalo. Pero lo que más temía no era la lengua del pueblo, sino el oído de Herodes. Y estaba equivocada. Un día, un vecino llegó jadeando, con la cara pálida como ceniza. «Ana, los soldados preguntan por tu hija. Dicen que buscan una joven virgen embarazada. Tienes que sacarla de aquí». Sin perder un segundo, Ana agarró un manto, lo envolvió sobre María y con la fuerza de una madre leona, la llevó en secreto hacia las montañas. Subieron por caminos polvorientos entre riscos y sombras, con el vientre de María creciendo y el peligro pisándoles los talones. Pero Ana no dudaba. Durante la huida, en la cima de una colina, Ana se detuvo, alzó sus manos al cielo y gritó: «Señor, protégela. Tú me diste esta hija, tú pusiste a tu hijo en su vientre. No permitirás que el mal los toque». Y entonces ocurrió un milagro. Una niebla espesa descendió sobre el sendero, envolviéndolas como un escudo. Los soldados, que las seguían a lo lejos, se detuvieron confundidos, incapaces de ver más allá de unos pasos. María y Ana aprovecharon y descendieron por un camino, oculto hacia las tierras de Judá, donde vivía una pariente llamada Elizabeth. Allí, en casa de la madre de Juan el Bautista, Ana respiró por fin. Pero aún no era tiempo de descansar, porque en el vientre de su hija crecía el Verbo eterno, y Ana debía ser más que madre, debía ser escudo, vigía y guardiana del milagro más grande de la historia, el estremecimiento del espíritu y el cántico de las mujeres eternas. La casa de Elizabeth era modesta, escondida entre colinas verdes, pero en aquellos días se convirtió en el epicentro del cielo en la tierra. Ana, aún jadeante por la huida, entró junto a María. Elizabeth la recibió con un grito, no de sorpresa, sino de revelación divina. «Bendita tú entre todas las mujeres», exclamó, con los ojos llenos de luz. «¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?» Ana se detuvo en seco. Elizabeth no sabía nada. Nadie le había contado lo que el ángel había dicho. Nadie le había hablado del niño, y sin embargo lo sabía. Ana se volvió lentamente hacia su hija, y entonces lo sintió. La presencia del Espíritu Santo descendió como un viento invisible. El vientre de Elizabeth, también embarazada, se estremeció con fuerza. El pequeño Juan, quien prepararía el camino al Mesías, saltó de gozo dentro de su madre, como si adorara desde el seno a su Señor aún no nacido. María, embargada por el Espíritu, levantó la voz y cantó, un cántico que estremeció los muros, que encendió el alma de Ana como una antorcha encendida. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En su casa, a kilómetros de allí, Ana fue despertada en medio de la noche por una fuerza sobrenatural. Abrió los ojos. El aire olía a incienso. La lámpara temblaba sin viento. Y entonces escuchó un susurro. No con los oídos, sino en el alma. Ya ha nacido. El Emmanuel está entre los hombres. Tu nieto es Dios con nosotros. Ana cayó de rodillas, rompió en llanto y comenzó a alabar con la voz de una madre que había vencido la esterilidad, el miedo y el tiempo.
bendito seas, Señor. Tu promesa ha florecido. Mi alma ha visto tu salvación, pero no todo sería gozo, porque al nacer la luz, las sombras se inquietan, la ira del tirano y la huida hacia la promesa. En los salones oscuros del palacio, Herodes escuchaba rumores que lo hacían temblar. Sacerdotes hablaban de una estrella, astrólogos hablaban de un rey nacido en Belén, y los magos del oriente, esos sabios extranjeros que decían haber venido a adorar al recién nacido. Herodes fingió calma, los invitó, los sonrió: id a Belén, y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya a adorarlo. Pero su corazón hervía de veneno. Herodes no quería adorar al niño, quería eliminarlo. Mientras tanto, Ana había partido. Vieja o no, abuela o no, nada la detendría. Al enterarse del nacimiento, recogió sus cosas y viajó a Belén con la ayuda de unos pastores. Al llegar a la cueva, cayó de rodillas ante el pesebre. Lo vio al pequeño, a su nieto, al Verbo encarnado. Tú, susurró con voz temblorosa, tú eres la respuesta, tú eres el principio y el fin. Pero el gozo no duró mucho. Esa noche, mientras dormían, José fue despertado por un ángel. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Herodes busca al niño para matarlo. El corazón de Ana se detuvo un segundo. ¿Huir? ¿Abandonar su tierra? ¿Escapar con un bebé recién nacido? Y entonces volvió a hacer lo que sabía hacer mejor. Empacó, corrió, ayudó, cuidó, bendijo. María, hija mía, ve, corre, que ni una piedra tropiece su pie, que ni una lanza toque su sombra. Abrazó a su hija, a su nieto envuelto en tela, a José con su mirada decidida, y los vio partir en la noche como fugitivos y como reyes. Luego se volvió, con lágrimas en los ojos y las manos firmes. Ahora, Señor, haz conmigo lo que quieras. Yo ya vi al Mesías, lo tuve entre mis brazos. Pero mientras Ana regresaba a Jerusalén, sin saberlo aún, Herodes desataría el acto más cruel de su reinado: la matanza de los inocentes, la ira del tirano y la huida hacia la promesa. Herodes no quería adorar, quería eliminar. Los magos, advertidos en sueños por Dios, nunca regresaron a él. Y al enterarse, Herodes estalló en furia. El palacio tembló con sus gritos. Sus ojos se volvieron como los de una bestia acorralada. Matad a todos los niños varones de Belén, todos menores de 2 años, que no quede uno solo. Y así comenzó una de las noches más oscuras de la historia, la matanza de los inocentes.